Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube una semana más. ¿Cómo le fue la semana? Nuestra primer semana de primavera del año 2020. Llegan los calores nuevamente a Resistencia, Chaco, este lugar que por cierto en primavera y verano se siente de manera importante el calor, pero bueno, aquí estamos. Dios quiera que no haya tanto corte de luz, así que con el aire acondicionado vamos avanzando día tras día. Hoy quiero compartir con ustedes una frase y reflexionar sobre ella que he leído muchas veces en muchos lugares, ya sea en portales o en las redes sociales. Y esta frase dice: si no sirves para servir, entonces no sirves. Entiendo que es un llamado, un fuerte llamado al compromiso de los creyentes, de los cristianos, a hacer algo en la obra de Dios. Pero lo que me da cierto escozor es la última parte de esta frase, que dice: si no estás sirviendo, entonces no sirves. Generalmente cuando hablamos de servicio o de ministerio dentro de lo que es la comunidad cristiana, tiene que ver con actividades que hacemos dentro de las cuatro paredes, o por lo menos se planifica dentro de las cuatro paredes. Allí hay un líder y convoca gente para diseñar, para planificar y hacer algo por la obra del Señor. Ahora yo me preguntaba, ¿qué habrán pensado? ¿Cómo se habrán autodefinido estas personas en tiempo en donde nos fue prohibido o nos fue frenado el hecho de poder seguir sirviendo? No hay ministerio. No se está llevando adelante la obra del ministerio, que por lo menos lo hacíamos dentro de las cuatro paredes de nuestros templos. ¿Se habrán definido como personas que no sirven? Algunos de ellos, cuando se nos dio la posibilidad de volver a abrir nuestros templos con un grupo muy reducido de personas, por cierto, subieron fotos diciendo: ahora sí podemos servir, ahora sí servimos. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo reaccionarías si alguien te dice que no sirvas? ¿Le reprenderías? ¿Le argumentarías? ¿Qué harías? La pregunta de hoy es: ¿sirvo o no sirvo? Es el tema del día de hoy. ¿Quién no ha escuchado alguna vez en nuestras reuniones, en nuestras plataformas, el Salmo 100, versículo 2, que dice: servid a Jehová con alegría? ¿Quién no ha escuchado alguna vez ese llamado, esa convocatoria a servir, a veces hasta con insistencia? No quiero decir obligatorio, bueno, ya lo dije, pero es una de las cosas que primeramente se le pide a toda persona que llega a la iglesia, que reconoce a Jesús como Señor y Salvador. Lo primero que le decimos es: bueno, ahora te invito a ser parte de un ministerio, te invito a servir. Tenés que encontrar un lugar en donde servir, porque si no sirves, no sirves. Pero ¿qué pasaría si hoy yo te digo: es hora de decirle a la gente que no sirvan a Dios? Porque después de todas las escrituras dicen: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, dice Marcos capítulo 10, versículo 45. Espere, no se enoje conmigo todavía, no apague el televisor, la computadora, el teléfono. Vamos a ir avanzando sobre este tema el día de hoy. En la Biblia existen muchísimos textos que nos advierten del peligro de caer en la idolatría.
A lo mejor lo primero que se te viene ahora a la mente es, ¿y qué tiene que ver la idolatría con el servicio? Tiene mucho que ver. Cuando nosotros nos hacemos una imagen, un concepto, una idea de Dios que no es la correcta, que no es la adecuada, que no corresponde con lo verdadero, con lo bíblico, es justamente estamos fabricando una imagen a veces mental, pero es una imagen. Muchas veces esa imagen no tiene nada que ver con el Dios verdadero, con el Dios real. Es un Dios a nuestra medida. Es un Dios que lo podemos explicar. Es un Dios que yo puedo entender. Lo puedo dimensionar y hasta a veces lo puedo manipular. Ese Dios que lo formamos allí en nuestra mente, en nuestros conceptos, no es el Dios verdadero, es un Dios falso, es un ídolo. Entonces le decía que la Biblia nos advierte muchas veces en apartarnos de toda idolatría para que así sirvamos al Dios vivo y verdadero únicamente. Pero la misma palabra de Dios también se ocupa en advertirnos que no sirvamos a Dios de una manera incorrecta, al Dios verdadero. Esto quiere decir que hay una manera de servir a Dios que lo honra, que lo exalta, que lo glorifica. Pero también quiere decir que hay una forma de servir a Dios que lo denigra, que le quita gloria, que no le lleva honra. ¿Cómo estamos sirviendo a nuestro Dios? ¿Le estamos llevando gloria en cada cosa que estamos haciendo? Cuando pedimos a las personas que sirvan al Señor, ¿por qué lo hacemos? ¿Para agrandar nuestros ministerios? ¿Para poder hacer más cosas para el Señor? ¿O simplemente para que se sientan parte de una organización? ¿O para que así demuestre que son espirituales? Muchas veces le pedimos compromiso a la gente para con la institución, para que ellos demuestren que son verdaderos cristianos. ¿Es esta la forma de demostrar que son verdaderos cristianos? Le estamos enseñando verdaderamente que en cada acto de su vida ellos den la gloria, lleven la gloria al Dios único y verdadero. Jesús mismo dijo: yo no vine para ser servido. Al contrario, yo he venido para servir. Por lo tanto, si nosotros no estamos cumpliendo con esta parte de la Escritura, podemos estar en rebeldía, en desobediencia. En Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? En tu nombre servimos, están diciendo. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, toda la vida te hemos servido. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, incluso profetizamos en tu nombre. Dice que aquel día final Dios le va a decir: nunca les conocí. Eso significa que ellos, cada cosa que hacían, cada cosa que decían en el nombre de Jesús, no necesariamente era porque Dios le dijo que ellos tenían que hacer. Simplemente lo hacían por iniciativa propia, por más que eran cosas buenas. Ahora, lo que más temor me da en este texto es que dice: apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Saben por qué Dios dice esto? Porque ellos estaban haciendo la obra del Señor sin estar bajo la orden, la autoridad del único Dios. Y por lo tanto no estaban dando gloria a su nombre. Vez pasada ya les expliqué que la verdadera definición de pecado es no hacer la voluntad de Dios, por más que yo esté haciendo cosas buenas.
hacer milagros, profetizar, echar fuera demonios, parecían cosas buenas. Pero Dios le dice: no le conozco, nunca ustedes me preguntaron a mí qué hacer y qué no hacer. Y después lo dice: apartados de mí, hacedores de maldad. Es fuerte. Esto me dice claramente que hay una forma de servir a Dios que no le agrada a Él. La primera de esas formas es que le sirvamos a Dios como si Dios necesitara de cada uno de nosotros. Cierta vez el apóstol Pablo estaba visitando la ciudad de Atenas, a los atenienses. Y dice que él, cuando entró allí, se angustió muchísimo porque vio que era una ciudad muy idólatra. Había altares para todos los dioses, templos, lugares donde la gente se reunía a traer sus ofrendas, sus sacrificios, sus ruegos, sus peticiones, sus oraciones a cualquier ídolo que se levantaba allí. Y él empezó a predicar allí, a tal punto que era tan atractivo lo que Pablo estaba diciendo, que al otro día le invitaron a predicar en un lugar muy especial, en donde estaban todos los altares a los distintos dioses, y Pablo descubre que allí también había un altar al Dios no conocido. Entonces dice que Pablo se paró delante de ellos y primero les dio un elogio, por decirlo así. Veo que ustedes son muy religiosos. Veo que ustedes son muy espirituales, como me dijo una vez un taxista en la ciudad de Bahía, Brasil. Acá todo el mundo es espiritual. Los domingos nos levantamos o para ir al templo de Dios, otros se levanten para ir al templo de Satanás, pero todo el mundo aquí es espiritual. Bueno, Pablo le estaba diciendo lo mismo. Veo que ustedes son muy religiosos, que siempre están adorando, que siempre están presentando sus sacrificios y sus ofrendas a sus dioses. Pero aquí veo un monumento, un altar, una placa que dice al Dios no conocido. Y yo le vengo a hablar de ese Dios, que ustedes están adorando sin conocerlo. Entonces Pablo le dice lo siguiente: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25. ¿Notaron esa expresión? Y las manos humanas no pueden servirlo. Tremendo. ¿Y por qué no pueden servirlo? Porque Dios no tiene ninguna necesidad. Si estamos sirviendo a Dios porque creemos que estamos supliendo alguna necesidad, estamos sirviendo a un ídolo, porque ese no es el verdadero Dios. Los ídolos piden, demandan servicios. Pero el Dios que estaba hablando Pablo y nuestro Dios no necesita de templos, no necesita de altares, no necesita de ofrendas, no necesita absolutamente de nada, porque Él es el creador y el dueño de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. A Dios no se le puede servir pensando que cuando le estamos sirviendo, estamos supliendo sus necesidades. Que Dios no podría hacer la obra por sí solo, que Dios no podría hacer la obra sin contar con nosotros. Esto me hace acordar al dicho que dice: aramos, dijo el mosquito, y estaba posado sobre un buey que estaba haciendo esta dura tarea de remover la tierra. Este mosquito estaba tan agrandado, tan creído, que él creía que si no fuera por su presencia, el buey no podría hacer su trabajo. O lo que es peor, como él estaba en el buey que araba, creía que él había arado,
mientras que todo el trabajo, todo el esfuerzo, toda la entrega lo hizo el buey y no el mosquito. Cuando Dios hace la obra a través de nosotros, no somos nosotros, es Él, es su poder, es su autoridad, es su gracia, es su misericordia. Por lo tanto, toda la gloria también es para Él. ¿En qué radica la grandeza de nuestro Dios? ¿Qué lo hace único? El profeta Isaías lo dice así: fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que, como tú, actúe en favor de quienes en Él confían. Lo que estaba diciendo el profeta es: todos los demás presuntos dioses, todos los falsos dioses, hacen que los hombres trabajen para ellos. Pero nuestro Dios, el único Dios, el verdadero Dios, es todo lo contrario. Él actúa en favor de los que confían en Él, en favor de aquellas personas que deciden servirlo. Hay un concepto impregnado en nuestra mente. Podría decir equivocado y hasta te podría decir que es herético. Debemos hacer algo para agradar a Dios. Hacer cosas para que Él esté contento. Hacer cosas para que Él no se enoje contra nosotros. En una película que una vez vi, decían que los dioses estaban enojados. Entonces ellos decían: es imprescindible hacer algo. Vamos a traer un sacrificio, vamos a hacer una ofrenda, vamos a hacer una reunión especial para pedirle que su ira no se desate sobre nosotros, porque tenemos que lograr que los dioses se abuenen. Este concepto, aunque nos riamos, aunque nos parezca ridículo, creo que está metido en nuestra mente, en nuestro corazón. Y demasiadas veces hacemos cosas para Dios para que Él no se enoje con nosotros, para tratar de agradarlo, para que Dios nos bendiga, para que nos dé algo que estamos deseando, o simplemente porque no queremos que nos castigue. ¿Cuántas veces te levantaste en la mañana y te levantaste un poco tarde y estabas por salir corriendo a tu trabajo, al colegio o a la universidad, y entonces te viene a la mente: mirá, si salir de tu casa y no leíste la palabra de Dios? Entonces vas allí al almanaque de esta librería famosa en Argentina y, como trae un versículo escrito ahí del día, lees rápidamente, porque así ya cumpliste y Dios te va a cuidar. No sea que salgas de tu casa y tengas un accidente por culpa de que no hablaste con Dios hoy. ¡Qué locura pensar así! Lo bueno sería que te levantes y tengas muchas ganas, muchos deseos de hablar con nuestro Señor, con nuestro Dios. Entonces te tomes un tiempo para estar con Él, pero no por miedo a que Él te castigue. Esto es una locura. En cierta manera estamos creyendo en lo que esta película nos mostraba. Tenemos que lograr que los dioses se abuenen. La segunda manera de servir a Dios equivocadamente es creer que el Evangelio es un anuncio del cielo solicitando ayuda de los humanos. Todo lo contrario. El Evangelio es un anuncio ofreciendo ayuda al ser humano. Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo capítulo 2, versículo 17. El cristianismo es esencialmente convalecencia. Los pacientes no sirven a su doctor, a su médico, sino que al contrario, confían en el diagnóstico y en la medicación que este doctor nos puede dar. Mi mamá siempre tiene una frase que dice: lo que el doctor diga, eso es lo que vale, porque es el doctor. Viste que vas al médico, él te revisa, te hace unas preguntas y después empieza a escribir.
allí en el recetario, en ese papel. Nunca entendés lo que dice. Solamente él te va relatando, mira, te voy a dar esta pastillita, tenés que tomar 3 veces por día o cada 8 horas. Y escribe allí, te da un papel para vos, para que vos lleves y te acuerdes. No se entiende nada de lo que dice. Y después te da otro papel con el nombre del medicamento que tampoco se entiende. Y vos vas hasta el farmacéutico que tiene el don de traducir lo que el doctor escribe. Y entonces va al farmacéutico, busca en el estante, te trae el remedio. Y vos en fe tomás lo que el farmacéutico te dio, lo que te dio el doctor. Y entonces estás allí esperando que te puedas sanar. En cierta manera estás teniendo fe en lo que el doctor te dijo. Pero este no es el mejor ejemplo de nuestro Dios, no es el más perfecto ejemplo. Porque de última, si haces caso o no haces caso lo que el doctor te dice, pasa por vos. Si tomás los remedios como Él te dijo, también pasa por vos. ¿Saben una cosa? Dios no es solo el doctor que nos receta el medicamento para nuestra sanidad, sino que Él es el mismo enfermero que va hasta nuestro hogar, hasta el lugar donde estamos y levanta nuestra cabeza que está allí sin fuerza y nos da a tomar el remedio. ¿Y saben qué? Más aún, Él mismo es el remedio para nuestra enfermedad. ¿Y cuál es nuestro papel? Ninguno. Todo lo hace Él. Todo es por Él y todo es para Él. Por eso Él merece toda la alabanza y toda la gloria. Dios no está buscando personas que trabajen para Él, sino personas que le permitan a Dios, a Él, obrar poderosamente en cada uno de nosotros. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él, dice Segunda Crónicas. Nunca voy a olvidar aquel titular de un diario que leí en otro país que decía: nunca pongas a Dios en tus planes. Más bien ponte tú en los planes de Dios, porque es la única manera de que Él se lleve toda la gloria. Tercera forma de servir a Dios inadecuadamente o de forma incorrecta es creer que Dios es un cazatalentos, que está reclutando personas para su equipo, los mejores, para así ganar el partido. Vieron que hay gente de mucho talento, de mucha habilidad en el mundo, ¿verdad? Y quizás muchas veces has visto a alguno de ellos y has dicho: qué bueno sería que se convierta. Y así eso que sabe hacer allá, lo puede hacer acá. Cambiar el objetivo. Pero si simplemente esas personas vienen y cambian el objetivo y no cambian la fuente de sus talentos, no sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque esas personas están confiando en lo que saben hacer, en su talento natural. Una persona que realmente se convierte a Cristo, que mueren a su vieja naturaleza, abandonan todo lo que eran, abandonan todo lo que hacían y nacen de nuevo en Cristo, lo que empiezan a hacer y a decir y a querer hacer solamente va a ser bajo la guía del Espíritu Santo. Para colmo, cuando esas personas empiezan a tener espacio entre nosotros y no han muerto del todo, sino que su vieja naturaleza todavía se sigue manifestando en ellos, nosotros le damos un espacio y empezamos a admirarle y empezamos a exaltarle, y estas personas, en vez de dar gloria a Dios, se terminan agrandando ellos. Creen que ellos son los especiales. Es que no importa qué o cuántos talentos tenga, la gloria siempre es para Dios, porque aún los talentos, los dones que tiene, fueron dados por Él. Yo no entiendo a las personas que se creen que son más espirituales o más cercanas a Dios porque tienen un determinado don muy reconocido.
Debiera ser todo lo contrario. Humillarse porque es Dios actuando a través de ellos. No son ellos, es Dios. Es fácil hacer algo porque tengo una determinada capacidad, porque ya me siento seguro que lo puedo hacer. Pero no es en ese talento en que debe estar mi confianza. Mi confianza debe estar en Cristo. Porque cuando reconocemos que todo viene de Dios, entonces la gloria es para Él. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, el apóstol Pablo dice lo siguiente: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, todo lo hizo Él, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué significa esto? Que si sos un profesional, un especialista en determinada área, no sé, un artista, un doctor, un filósofo, un científico, no podés servir a Dios con esa capacidad que tener. Sí podés servir a Dios, pero lo que tenés que entender es que la gloria debe ser para Él, y que si algo de sabiduría e inteligencia tenés, es porque Dios te dio, o te dio la posibilidad de ir a estudiar en una determinada universidad, hacer una determinada carrera, es porque Dios en su gracia y su misericordia te dio esa oportunidad. Por lo tanto, cuando hagas una buena obra, cuando hagas un servicio, la gloria debe ser para Él, porque es Él actuando a través tuyo. Muchas veces hemos tomado mal este texto y creímos que cuando más ignorante era la persona, más espiritual podía ser. No, nada que ver. Como está escrito, dijo el apóstol Pablo, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Lo único que Él requiere de vos es un corazón, es una vida totalmente entregado a Él. En una oportunidad Dios reprende a Israel por sus muchos sacrificios y le dice así: no tengo quejas de tus sacrificios, ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente, pero no necesito los toros de tus establos, ni las cabras de tus corrales, pues todos los animales del bosque son míos, y yo soy dueño del ganado de 1000 colinas. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. Quiero que entendamos de una vez por todas, hermanos, Dios no necesita absolutamente nada de nosotros, porque todo ya es de Él. Ni tus servicios, ni tus posesiones, ni tus diezmos, ni tus ofrendas, todo es de Él. Tu casa, tu auto, tu empleo, tu empresa, tu familia, todo es de Él. Y lo único que está esperando, que vos en todo eso siempre le estés llevando gloria, que lo representes dignamente. Mira, mes tras mes Dios, en su amor, en su misericordia, en su gracia, te presta un determinado monto de dinero para que lo uses para su gloria. Alguien una vez me dijo: bueno, yo ya cumplí con Dios, le di el diezmo, le di el 10%, ahora el 90% es para mí y yo puedo hacer lo que quiera. No, erradísimo. El 100% del dinero que tenés en tu bolsillo o en tu empresa o en el banco es también de Dios. Y también debes glorificarle con el 10
y con el 90% que tenés. Tu casa es de Él y debes llevarle gloria también a Él. Él te da una casa para que no duermas a la intemperie y te enfermes y la gente no glorifique a Dios. Todo es de Él y Él espera que sea glorificado en todo. Y después el mismo apóstol Pablo sigue diciendo, haz que sea la gratitud tu sacrificio a Dios. Tu gratitud es lo que espera Dios. Porque ¿quién es el agradecido? El que recibe, no el que da, el que recibe. Y si faltaba algo más, en el versículo 15 dice lo siguiente, luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. O sea, Dios nos da todo. Absolutamente todo. Y dice, y cuando tengas problemas, cuando estés en angustia, cuando realmente no sepas para dónde salir corriendo, entonces llámame y yo te voy a rescatar. Entonces me estarás glorificando a mí, me darás la gloria que yo lo merezco. Entonces, sigo insistiendo, ¿cómo debo servirle? Reconociendo nuestra completa dependencia de Él. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. La mejor forma de servirle a Dios es hacerlo en dependencia de Él. Primero Él dice que Él produce el querer. Él produce en sus hijos esas ganas de servirle. ¿Qué quieres que haga?, dijo Saulo de Tarso cuando apenas se encontró con Dios. Porque el Espíritu produce en nosotros el querer. Y luego dice que produce el hacer. Él te dice cuándo hay que hacer, te dice qué hay que hacer, te dice cómo hay que hacer. Él te da sabiduría, te da fuerza, te da talento y te da los recursos, los medios para que vos hagas la obra que Él quiere que hagas. Todo lo hace Dios. Entonces, cuando al final de la jornada estés allí cansado y estés satisfecho porque realmente hiciste lo que Dios te pidió que hicieras, toda la gloria es para Él, porque Él lo hizo todo. ¿Y cómo servimos para que Dios sea glorificado? El apóstol Pedro nos dice lo siguiente. Si alguno ministra o sirve, son sinónimos de estas palabras. Dice, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Servimos según sus fuerzas, servimos según su autoridad, servimos según su poder. Podemos tener nuestras agendas llenas de cosas que hacemos para su obra, para el reino de Dios. Pero nunca es debido a nuestra capacidad o a nuestro talento o a nuestra autoridad y menos en nuestro poder. Si tenemos algo de autoridad o algo de poder o algo de talento, es porque por su gracia y por su misericordia Dios nos dio. Y Él nunca va a renunciar a que la gloria sea para Él. Nunca. Trabajemos duro, pero nunca olvidemos que no somos nosotros, sino que es la gracia de Dios obrando a través de nosotros. El apóstol Pablo decía lo siguiente: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pablo estaba diciendo, yo he trabajado muchísimo, más que muchos he trabajado para el Señor, pero ¿saben una cosa? No fui yo, sino que fue la gracia de Dios que está conmigo. Y más adelante a los romanos le dice lo siguiente: porque no me atrevería a contar sino lo que de palabra y obra Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los no judíos. Pablo estaba diciendo, yo les voy a contar mi testimonio, pero ¿saben una cosa? No me atrevo a contar que fui yo,
sino solamente que fue Cristo a través de mí. Sirvamos a Dios, pero nunca osemos hablar sino de lo que Cristo ha hecho a través de nosotros. Hasta que no entendamos esto, queridos hermanos, no sirvan a Dios. Espero que esta palabra pueda ser de edificación para tu vida y que realmente cuando sirvas a Dios es porque Él produjo el querer como el hacer, y entonces así terminemos glorificando a Dios en todo. Dios te dé una buena semana y que Él sea visto en ti en todo lo que hagas. Entonces toda la gloria será para Él. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.